Buenos días, estimados hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana. Como bien anunció el pastor, el sermón, la predicación en la mañana de hoy tiene por título La vida cristiana en la casa. Y de manera coincidental, hoy precisamente estamos celebrando en Panamá el Día del Padre, el día en celebración de uno de los componentes quizás más importantes del núcleo familiar. Conversando con el pastor esta mañana, decíamos que prácticamente todos los años esta fiesta, esta celebración pasa un poco desapercibida en nuestro país. Y el día viernes, durante la celebración del Día del Padre en el colegio, una profesora hizo un comentario que a mí me avergonzó, y era que ella se acordaba de la celebración de este día precisamente el mismo domingo, cuando giraba a un lado y veía al esposo. O sea, y pienso que bueno, no es algo de lo que me esté quejando hoy en día, pero sí, curiosamente, hablando de la familia y celebrando hoy día el Día del Padre, esta celebración pues no tiene quizás la importancia de vida en nuestra sociedad aquí en Panamá. Todo lo que nosotros vayamos a reforzar hoy va a ser respecto a lo que el texto bíblico nos va a decir en esta mañana. Hermanos, y quiero que lean conmigo en la epístola a los Colosenses, el capítulo 3, desde el verso 18 hasta el versículo 1 del capítulo 4. Colosenses 3, 18 hasta el 4, 1. Y dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hermanos, ¿cuál es la idea central de este mensaje en esta mañana? Y es la siguiente: la vida cristiana no se prueba primero en la iglesia, se prueba en la casa. Pablo enseña que el Evangelio transforma las relaciones más cotidianas, como el matrimonio, la paternidad y el trabajo, mediante sumisión, amor sacrificial, obediencia sincera y autoridad justa. Todo en el Señor, y esto es importante recalcarlo, todo en el Señor. La vida cristiana, reflejando sus virtudes y principios, se torna difícil
por no decir imposible, en algunos hogares. El objetivo de este sermón es plantear el modelo bíblico y que éste sea reforzado en nuestros entornos hogareños cotidianos. Una vez escuché a un predicador decir: ¿usted quiere conocer a una persona bien? Vaya a su casa. Y creo que cada uno de nosotros, por lo que vayamos a examinar en el texto bíblico, vamos a vernos reflejados y tendremos entonces que tomar nuestras respectivas conclusiones. En el contexto de este pasaje, vemos que anteriormente Pablo viene de describir la vida del nuevo hombre. Y eso lo vimos precisamente el domingo pasado cuando estudiábamos los versos del 12 al 17 de este mismo capítulo 3. Ahora muestra cómo ese nuevo hombre vive en el hogar. En aquellos tiempos hubo hogares compuestos por esposas, esposos, hijos, padres, siervos, esclavos y amos. Hoy en día, tristemente, la familia no sigue un orden social claro, pues las hay compuestas por 2 mamás, por 2 papás, otras sin los padres, algunas sin hijos, y una que otra que funciona de manera normal con los componentes que debe tener cada hogar. La teología reformada aplicada a este contexto que vamos a estar estudiando en esta mañana nos dice lo siguiente. En la Confesión de Fe de Westminster se enseña que la Escritura regula todas las áreas de la vida, incluyendo las relaciones domésticas. Es decir, la teología reformada, ¿qué nos va a decir en todo esto? Es ir a la Biblia para buscar los principios y aplicarlos. La Confesión de Fe de Westminster que acabamos de citar, en el capítulo 1, párrafo 9, dice lo siguiente: la regla infalible de interpretación de la Escritura es la Escritura misma. Esto significa que el hogar cristiano debe ser interpretado y ordenado según Cristo, no según la cultura. Este mensaje es un mensaje contra cultura, a favor de la cosmovisión bíblica. Es un mensaje que, además de eso, supera todos los tiempos y que aún hoy es válido para nosotros. Vayamos entonces, hermanos, a ver el texto que leímos al inicio, en el cual vamos a ver amonestaciones y recomendaciones a las esposas, a los maridos, a los hijos, a los padres, a los siervos y a los amos. Con respecto a las esposas, se les dice que tengan sujeción en el Señor. Y esto lo dice el verso 18 de este capítulo 3 de Colosenses. Leemos que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Si leemos el texto paralelo que está en Efesios 5:22, texto que leímos en la liturgia, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a leerlo aquí brevemente. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dentro de la exégesis de este versículo encontramos términos como hipotazo, aneco, aner, etcétera, que nos hablan precisamente de la sumisión, de que conviene,
de que es a los maridos, a los propios maridos, a los que hay que someterse. En cuanto a la palabra sujetas, vemos que el término en el contexto de este pasaje habla de colocarse voluntariamente bajo un orden. Esto no implica inferioridad, sino seguir un orden creado. Hermano, yo conozco muchas mujeres cristianas y aún algunas que están entrando dentro de lo que es la teología reformada junto a sus esposos. Y este texto, si fuese por ellas los arrancan de la Biblia. Porque dice, ¿cómo es eso que yo tengo que sujetarme, someterme, ponerme por debajo? Por lo que implica es que no tienen voluntad. Pero la falta de voluntad que tienen es una desobediencia implícita al orden creado por Dios. En cuanto a lo que dice conviene, que es la palabra griega aneko, es a lo que es debido a una persona. ¿Por qué someterse a sus maridos conviene? Porque esto conviene en el Señor, esto es debido en el Señor, es un honor que solo se le da a Cristo. La mujer debe colocarse voluntariamente bajo el orden establecido por Cristo. La sujeción que aquí se habla es limitada por la frase en el Señor. No se dice sujétese a su marido porque sí, porque debe rendirle honor, tributo y pleitesía al marido. Sujétese a su marido porque eso conviene en el Señor. Y cuando hablamos de marido, ¿qué es el marido? Es el esposo. Es un hombre adulto, no un niño. Por lo tanto, hermanos, estamos aquí dentro del entorno familiar que el apóstol Pablo está examinando y que está exhortando con la palabra a que las esposas estén sujetas a sus esposos, pues eso es lo que se espera de ellas como cristianos. Y precisamente estoy leyendo, hermanos, el mismo texto de Colosenses 3:18 en la versión traducción en el lenguaje actual. La teología reformada también nos ayuda a entender esta exhortación que el apóstol Pablo hace a las mujeres casadas. Y la confesión belga afirma que el orden creado y la bondad de la estructura familiar es la que Dios ha ordenado por su palabra, porque es bueno para nosotros. Y en esto, en algún momento, tendremos que hacer algún tipo de profundidad, porque la oposición o la reticencia que hay respecto a esta ordenanza precisamente ignora que es lo más conveniente, que es lo más bueno, porque nace precisamente de la sabiduría de Dios. El Catecismo Mayor enseña que el quinto mandamiento incluye el deber de reconocer los órdenes establecidos por Dios. Honrar a padre y madre incluye también honrar a todos los superiores en autoridad, y eso le atañe a la mujer casada, porque en el orden creado por Dios, que es bueno y sabio y que es conveniente, es precisamente tomar al esposo como un superior puesto por Dios. Estas palabras obviamente no son para nada halagüeñas ni para nada reconfortantes
para la mujer moderna. Pero lo que tenemos que reflexionar con respecto a este versículo, mis estimados hermanos, es que la sujeción bíblica es un acto de fe, no es servilismo. Que la esposa cristiana honra a Cristo al honrar el diseño de Dios. Cada una de las esposas honra a Cristo cuando honra a su esposo. En segundo lugar, a los esposos, ¿qué se les exhorta? Se les exhorta a amar sacrificial y tiernamente a sus mujeres. El versículo 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En la traducción del lenguaje actual dice: y ustedes, los esposos, deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. Este verso llama a los varones adultos y les dice: sacrifíquense por sus compañeras de vida y tengan paciencia con ellas. Al hombre se le demanda en y se le exhorta en este versículo bíblico a amar y a no ser áspero, a amar y a tener paciencia. En Efesios 5:25, que es el texto paralelo, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. He aquí el carácter sacrificial del amor del esposo. El esposo debe amar a su mujer tomando el ejemplo de sacrificio de Cristo por su iglesia. Y en este versículo 19, haciendo también un análisis de las palabras importantes, vemos que está la palabra agapao o amor sacrificial, picraneste, que es no amargar y no tratar con dureza, aner, que significa marido, esposo, gune, que es la mujer casada para procrear, y que precisamente esta palabra, hermanos, tiene una relación con otro término griego que nosotros usamos mucho en nuestro lenguaje, que es gónadas, que se refiere al órgano reproductor femenino. De igual manera también tenemos otra palabra que es guneos, que es engendrador, que es el marido, y que está relacionado también con las gónadas masculinas. Y el último término que se traduce como no seáis ásperos es pocraíno, que significa precisamente eso: áspero, desapacible, amargos. Estos hombres adultos, capaces de engendrar en el entorno hogareño, deben amar sacrificialmente a sus mujeres concebidoras, no siendo groseros, sino pacientes. La Confesión de Fe de Westminster describe el matrimonio como un pacto santo donde el esposo debe reflejar el amor de Cristo, ese amor apacible y paciente. Y aquí aprovecho, hermanos, para hacer un mea culpa. Muchas veces creo que este texto, como esposo, yo lo he pasado por alto, porque no he sido nada de delicado, sino que he sido áspero, grosero, tosco. Es lo que nos dice la palabra, que debemos reflejar el amor de Cristo, amor apacible y paciente. Y aquí en la Confesión de Westminster, en el capítulo 24, párrafo 2, dice: el matrimonio fue ordenado para el mutuo auxilio de los cónyuges. Mutuo auxilio porque el varón ama y trata delicadamente
a su esposa. Y con respecto a la mujer, ella estando sujeta a él. En el Catecismo Mayor se añade lo siguiente: los superiores, y en este caso se está refiriendo a los varones, a los esposos, deben amar, proteger y cuidar a los inferiores. Esto significa que el liderazgo del esposo es cruciforme, no autoritario. Es decir, un liderazgo que renuncia al poder centrado en uno mismo y adopta el amor sacrificial, la humildad y el servicio como eje. En términos más sencillos, es liderar a la manera de Cristo. Hermanos, el esposo cristiano, y esto es un mensaje para todos los que estamos aquí, lidera sirviendo. El abuso, la indiferencia y la dureza contradicen el Evangelio. En tercer lugar, a los hijos se le exhorta a obedecer porque esto agrada al Señor. El versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En la traducción del lenguaje actual dice: ustedes, los hijos, deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. A los frutos de la unión matrimonial, que son los hijos, se les exhorta a escuchar y a someterse a los que los han concebido, ya que esta obediencia complace al Señor. Precisamente en este texto, en este versículo 20, la palabra que se traduce como agrada es la misma que en el versículo 18 se tradujo como conviene. Es exactamente la misma. Y muchas veces las esposas, vamos a poner a los esposos y ahora a los hijos, no saben lo conveniente que es cumplir su rol dentro de la casa, dentro del hogar, como lo ha establecido el Señor. Manifestamos una rebeldía innata y al final, ¿a quién estamos realmente ofendiendo? A la contraparte de la familia, claramente, pero en última instancia estamos ofendiendo y desobedeciendo a Dios. Aquí tenemos términos como tecnón, que es lo que se traduce como niño, la palabra hipacuete, que es escuchar bajo autoridad o dar oído y someterse. Goneus, nuevamente se utiliza el término para padre, que es aquel engendrador, y se utiliza una palabra que se traduce como agradable o aceptable, que es el término euaresta o evaresta, de donde viene el nombre Evaristo, ¿verdad? Significa agradable, aceptable. Esta obediencia a la que estamos aludiendo en este texto, que agrada al Señor, es obediencia directa al Señor. No es una obediencia tan directa al Padre, se le debe dirigir al Padre, pero es hacia el Señor. Y aquí hemos visto en estos tres casos, mujeres casadas, esposos e hijos, que lo que se exige hasta el momento es obediencia. ¿Por qué? Porque esto deriva del Señor. El Catecismo de Heidelberg nos enseña lo siguiente, y dice en la página 104, Dios quiere que honremos, amemos y obedezcamos a nuestros padres y a todos los que tienen autoridad
sobre nosotros. Hermanos, yo no sé si yo hubiese leído esto en el tiempo en que mis padres estaban con vida y yo estaba más joven. Quizás yo hubiese sido mejor hijo. O si yo hubiese recibido esta enseñanza o me hubiesen predicado esto, quién sabe, yo hubiese tenido una mejor actuación como hijo. Pero por lo que leo y por lo que hemos desarrollado, yo tengo que concluir que no actué como un hijo con respecto a mis padres, porque no los honré, no los obedecí, no les presté atención en la mayoría del caso. ¿Y a quién estaba desobedeciendo yo de manera directa? A Dios mismo. Por lo tanto, hermanos, la obediencia es la primera escuela de discipulado. Los hijos aprenden a obedecer a Dios obedeciendo a sus padres. Los esposos aprenden a amar a Dios, amar a Cristo, amando a sus esposas. Y las esposas aprenden a sujetarse a Cristo, sujetándose a sus esposos. En cuarto lugar, a los padres se les exhorta a disciplinar sin provocación. Y esto en el versículo 21 nos dice el texto: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En Efesios 6:4, que también leímos durante la liturgia, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En una versión española llamada La Palabra, Colosenses 3:21 se traduce de la siguiente manera. Dice: por vuestra parte, padres, educad con tacto a vuestros hijos para que no se desalienten. En contraste a la exhortación dada a los hijos, a los cabezas y sostenedores de las familias se les exhorta a no quebrar el espíritu de sus hijos. Estamos hablando que educar sin tacto, educar no exasperando, es evitar quebrar el espíritu de sus hijos, los cuales hace perder el ánimo para obedecer. Yo quiero poner un caso paralelo a esto, tomando el ejemplo que muchas veces suele darse en los colegios, cuando hay un profesor que es sumamente estricto, pero él es tan estricto que se torna intransigente, que no da segundas oportunidades, si no entregaste a tiempo, mala nota. ¿Eso qué provoca? Eso provoca que los alumnos no quieran ni verlo después. Y en el peor de los casos, que le tomen animadversión a la materia y que la detesten por el resto de sus vidas. Bueno, esto es lo que puede ocurrir en esto que estamos viendo en el versículo 21 con respecto a exasperar a los hijos para que no se desalienten. El disciplinar desalentador bloquea el interés, respeto y obediencia a los padres. La teología reformada en el Catecismo Mayor de Westminster nos enseña que los padres deben guiar, instruir y corregir con amor y mansedumbre. Esto está en la página 129 del Catecismo Mayor. La disciplina cristiana refleja la paternidad de Dios, que es firme, pero a la vez paciente y alentadora. No criar con gritos, sarcasmo o perfeccionismo. El objetivo no es el control, sino formación espiritual.
Y aquí Salvador y Rolando pueden dar fe que muchas veces los padres a sus hijos, aquí en Panamá, estoy hablando de los de Panamá, le dicen a sus hijos cabezón, cabeza hueca, cabeza de chorlito, y en otras ocasiones dicen frases todavía peores, que lo que hacen es que minan el espíritu de los hijos. Eso, hermanos, la Biblia nos dice que no debemos hacerlo, que tenemos que disciplinar, sí, no debemos privar a los hijos de disciplina, pero tenemos que hacerlo como Dios lo hace con nosotros, con paciencia y aliento. En quinto lugar, a los siervos se les recomienda, se les exhorta a trabajar de manera sincera para Cristo. Y en los versículos del 22 al 25 se dice lo siguiente: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Este mismo texto nosotros pudimos ver el paralelo que hay en Primera de Pedro, capítulo 2 del versículo 18 al 25. La idea central de estos 4 versículos es que toda obediencia y todo trabajo, incluso en estructuras injustas o imperfectas, se transforman radicalmente cuando se hace para el Señor. Para nosotros, este principio se aplica hoy a los empleados, a los que participan dentro de una empresa y realizan un trabajo y se ganan un salario. Nosotros encontramos entornos laborales precisamente insoportables, donde no solamente es el jefe insoportable, son los compañeros lambones y peligrosos que hay. Sin embargo, lo que la Biblia nos dice es que hagamos ese trabajo no sirviendo al ojo, sino como para el Señor. Al fin y al cabo, aunque hablen mal, aunque el jefe sea insoportable, hermanos, nuestro jefe último es Cristo, es Dios mismo. La teología reformada ha visto aquí un texto clave para entender la vocación cristiana, la dignidad del trabajo y la ética del servicio bajo la soberanía de Cristo. Y estos tres términos son típicos de la teología reformada. Vocación cristiana, hacerlo por vocación, hacer lo que tengamos que hacer por vocación, porque Dios nos llamó. Dignidad del trabajo, aunque fastidien, pero es digno y estoy adorando a Dios a través del trabajo. Y la ética del servicio bajo la soberanía de Cristo. La confesión de fe de Westminster enseña que toda vocación es servicio a Dios. Las buenas obras son frutos y evidencias de una fe viva. Lo dice en el capítulo 16, párrafo 2. El trabajo hecho para Cristo es adoración. Un mensaje también directamente a nosotros. Nada más que en esta época era precisamente aquellos siervos con las que se compraba por dinero y vivían sirviendo dentro del entorno hogareño. Hermanos, en este tópico reflexionemos que tenemos que trabajar con excelencia, con integridad y responsabilidad.
La ética cristiana, la ética laboral cristiana, es testimonio poderoso. Y en último lugar, se le hace una amonestación, una exhortación a los amos. Para nosotros sería a los patronos. Y dice el verso 1 del capítulo 4, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Aquí pareciese reflejarse la ley de oro. Haz a otros lo que quieres que hagan contigo. Términos como curios, que es lo que se traduce como amo, dicaión como justo, eisotes como equidad, precisamente nos hablan de actuar conforme al estándar moral de Dios en un trato igual e imparcial. El apóstol Pablo habla a amos, pongamos en nuestro contexto actual a patronos y a siervos, empleados. La teología reformada interpreta este texto a la luz de la imagen de Dios. Todo ser humano posee dignidad, por lo tanto tenemos que tratarlos con justicia y rectitud. La vocación, todo trabajo es servicio a Dios, por lo tanto nosotros debemos hacerlos como para Dios. Y la ley moral, que se prohíbe oprimir al débil. Por eso, este último versículo es un fundamento para la ética laboral cristiana, que creo que en nuestro país no existe, las relaciones laborales justas, el liderazgo pastoral y empresarial piadoso, y el líder cristiano debe gobernar como Cristo gobierna, sin oprimir, sin manipular, sin humillar y no exigiendo lo que él mismo no está dispuesto a hacer. El poder se ejerce desde la cruz, no desde el orgullo. Hermanos, esto es o era revolucionario en el mundo antiguo. La teología reformada ve aquí un principio de ley moral universal, reflejo del carácter de Dios. Y la aplicación que podemos darle a esto es que la autoridad cristiana no se mide por eficiencia, sino por la justicia moral y equidad relacional. Hermanos, antes de pasar a lo que sigue, quisiera nada más hacer un comentario. Ayer, en la actividad que tuvieron las damas, yo estaba un poquito triste. Yo creo que le extendí a mi esposa esa frustración porque las personas que se invitó no vino prácticamente ninguna. Y como que sentimos, yo sentí más bien, que no hubo eficiencia, que estuvimos escasos, pues. Pero sin embargo, ¿qué estamos viendo aquí? Si todo lo que se hizo para el Señor, no debemos preocuparnos, porque se hizo para el Señor. Amén. El Catecismo Mayor enseña que los superiores deben gobernar con justicia, prudencia y mansedumbre. La autoridad humana es delegada y Cristo juzgará al final toda autoridad. Debemos tratar con justicia a nuestros inferiores. Debemos tratar con respeto y humanidad, no explotar ni manipular. Entramos ahora, hermanos, a ver algunos tópicos de la teología del hogar cristiano. El primer tópico, hermanos, y haremos mención breve de cada uno de ellos. El primer tópico es
Cristo es el centro de la casa. En la confesión belga se afirma que Cristo gobierna todas las áreas de la vida. Si gobierna todas las áreas de la vida, todo lo que tiene que ver con la casa, con la familia, también está dentro de ese gobierno, de ese centro. En segundo lugar, segundo tópico, el Evangelio transforma relaciones. La gracia no solamente salva almas, renueva hogares. Y creo que esa es la intención también de el ministerio que se está desarrollando como iglesia presbiteriana en este sector. Ser un grupo de creyentes que influyen en otros para que sus hogares también puedan ser renovados. Tercer tópico, la autoridad y la sumisión son redimidas. En el Catecismo Mayor se enseña que el quinto mandamiento, que es el de honrar a padre y madre, regula todas las relaciones de autoridad. Y eso es cierto, hermanos. Y yo le puedo dar ejemplo. Hay niños que en las escuelas no respetan a los profesores, porque no respetan a sus padres, porque no los obedecen, o tienen un conflicto de autoridad con sus padres y lo reflejan con todo lo que signifique autoridad para ellos. Nada más el comentario. Hubo uno que hace años me invitó hasta a pelear. Sí. Me dijo, lo espero en la puerta. Yo lo esperé en la puerta y nunca salió. Y cuarto lugar, la casa es el primer campo misionero. La iglesia es tan fuerte como los hogares que la componen. Finalmente, hermanos, ¿qué aplicaciones podemos darle a todo esto que hemos visto? Y vamos a hacerla en formas de pregunta. ¿Refleja tu hogar el carácter de Cristo? Usted responda sí o no. Esposos, ¿tu esposa florece bajo tu liderazgo o se marchita? Aquí en nuestro país se usa mucho la expresión de que un esposo puede ser buen jardinero con su esposa. ¿Tu esposa florece bajo tu liderazgo o se marchita? Esposas, ¿tu espíritu refleja confianza en el Señor o desobediencia a Él? Padres, ¿tus hijos temen o aman tu presencia? Hijos, ¿tu obediencia es sincera o superficial? Trabajadores, ¿sirves a Cristo en tu labor diaria o sirves nada más a tu bolsillo o al jefe que te contrató? Y líderes, ¿tu autoridad es justa, misericordiosa y transparente o no lo es? En conclusión, la vida cristiana comienza en la casa, cuando esposos, esposas, hijos y trabajadores viven en el Señor. La casa se convierte en un templo doméstico, en un pequeño reflejo del reino de Dios. Hermanos, el Señor les bendiga y que este mensaje pues haya sido de bendición para cada uno de ustedes.